presenta Tarjeta Naranja. Financieramente incorrectos. David, en la Argentina se está discutiendo mucho sobre la presencia del narcotráfico, cuán grande es el problema y cuán cerca estamos de parecernos a lo que fue Colombia en su momento o puede ser México ahora. Y como ustedes han estado trabajando mucho en el tema juvenil, de delincuencia, ligada al narcotráfico, etcétera, mi pregunta primera es más general, es decir, ¿cómo empieza todo eso? ¿Cómo empieza a involucrarse los chicos en la droga? ¿De qué forma? ¿Cómo se va formando todo el ambiente? Ok, bueno, es una pregunta bastante amplia. Sin embargo, podemos considerar varios factores. Uno de ellos es, dado que es un proceso, la adolescencia es un proceso muy importante para constituir la identidad que va a ser la persona, muchas veces en las familias de los chicos que se empiezan a involucrar en el narcotráfico, no tienen modelos a seguir, no tienen como esas figuras parentales que les ayuden a constituir esa identidad. Entonces, la narcocultura muchas veces funciona como esos roles de identificación. Eso se vuelve un problema porque empiezan a adquirir particularidades de la cultura del narcotráfico, entonces se empiezan a meter poco a poco y sobre todo porque hay padres ausentes y no hay un marco que sostenga lo que está pasando en la adolescencia. En la cultura del narcotráfico, desgraciadamente es muy difícil subir, ser un gran capo, ser una persona reconocida y pues, desgraciadamente muchos terminan muertos. ¿Y cómo puede pelear un Estado como el mexicano, como el argentino, estados subdesarrollados, con enormes niveles de pobreza, de desigualdades? ¿Cómo puede competir con eso? Con familias desintegradas, sin modelos, como vos señalabas, es decir, da la sensación de que es un imposible. Si el Estado se enfoca solamente a combatir de manera militar o de manera policíaca el problema, surgen resultados bastante para la población. No estoy diciendo que no sea necesario, sino que también la apuesten a otras políticas, ya sea la educación, que es una de las cosas más importantes, y sobre todo que se empieza a ver como una cuestión de salud pública también. Eso es Sé muy... que ustedes estuvieron trabajando en Guerrero y Sinaloa, dos lugares clave para todo este tipo de cosas. ¿Cómo les fue? ¿Qué vieron? Ujú. Yo particularmente estuve yendo a Sinaloa, porque éramos en el mismo equipo de investigación, estábamos divididos en dos, los que iban a Guerrero y los que iban a Sinaloa. Específicamente en Sinaloa, y eso es una de las grandes diferencias que hay respecto a Guerrero, es que hay una exaltación o una idealización de la cultura del narcotráfico, a diferencia de Guerrero, en donde todavía se resisten a aceptar al narcotraficante como una figura de identificación, que ya empieza a suceder, sin embargo no es tan marcado como en Sinaloa, en donde se visten igual que ellos, portan marcas de ropa parecidas a ellos, escuchan estos llamados narcocorridos, que es música exaltando a los narcotraficantes, y hasta incluso ellos empiezan a ver el narcotráfico como si fuera un empleo más, como si fuera a ser abogado, como si fuera a ser médico, y los mismos adolescentes dicen, bueno, es que yo voy a ser narcotraficante o voy a ser sicario. La idealización del narcotráfico tiene que ver con solamente tomar en cuenta lo buenos, entre comillas, que son. Y eso ha hecho que el mismo narcotráfico, específicamente en Sinaloa, empiece a construir nuevas reglas de juego, o digamos una nueva estructura social, que obviamente tiene que ver con idealizar todas estas formas de hacer, y entonces los chicos al ver todo esto bueno, todo esto que beneficia a la sociedad, empiezan a buscar parecerse a ellos y sobre todo hay muchas historias en las que los mismos chicos o la misma población protegen a los narcotraficantes. Llega la policía a buscar a uno y ellos dicen, yo nunca lo he visto, no sé quién es, en la vida he oído hablar de él y en realidad lo están protegiendo. Es por esto mismo que el narcotráfico empieza a sustituir funciones que tendrían que ser a lo mejor del Estado o a lo mejor de la familia, y es cuando se empiezan a enganchar al narcotráfico. El narcotráfico en la dimensión que tiene en México en estos momentos, ¿empieza como de golpe o se va haciendo de a poquito, casi imperceptiblemente, de manera que la gente dice, no, es una tontería, no, acá no va a llegar, acá no va a pasar nada? Poco a poco, digamos, esta actividad que se puede
obviamente se puede considerar ilegal el narcotráfico, se fue colando en las estructuras sociales. Empezó en Sinaloa, que se conoce como la cuna del narcotráfico, pero se empezó a extender. Y uno de los casos particulares es Guerrero, porque es tanto que por ahí pasa la droga como que también se cultiva ahí. Se fue, digamos, poco a poco metiendo el narcotráfico hasta que ya permeó estructuras gubernamentales, estructuras empresariales, y es un problema muy, muy complejo. Pero se puede decir que en parte la gente no lo vio, pero también en parte dice un autor que se llama Astorga, un investigador mexicano, que es que muchas veces no quisieron ver lo que estaba pasando. Te agradezco muchísimo la gentileza y muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa aquí estoy. 17 torres con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Ciudad Gama, el emprendimiento más importante del interior del país. Aquí haremos historia. Gama, juntos hacemos futuro.